2108. ¿Acaso también se paga? ¿Acaso también se paga? Dormir fuera de estación, besar a quien yo más quiera. ¿Acaso también se paga? ¿Acaso también se paga? Pedirle a mi corazón que no se detenga ahora. ¿Acaso también se paga? ¿Acaso también se paga? How long? How long? How long? How long? How long? How long? Contar hasta 32, pisando baldosas negras. ¿Acaso también se paga? ¿Acaso también se paga? Poder contemplar tus ojos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente. Gracias por estar. Vamos a empezar con esta charla nuevamente a partir de lo que habíamos dejado la vez pasada. La propuesta para hoy es interesante, muy atrapante, porque vamos a hablar, a repasar lo que vimos la vez pasada sobre fusibles rápidamente, porque ya lo hemos visto, pero luego vamos a empezar a ver un dispositivo que ustedes preguntan muchas veces, que es el interruptor termomagnético, pero también no tan solo su función, sino que lo vamos a ver cómo trabaja internamente, pero también cómo trabaja de manera selectiva con un fusible, que es lo que normalmente nosotros estamos viendo, por qué la distribuidora coloca tal fusible o tal otro. Permítanme, yo voy admitiendo a los últimos muchachos que están entrando y ya vamos a comenzar rápidamente a ver el tema fusibles de la vez pasada. Lo vamos a ver rápido para no perder tiempo, porque es un tema que ya lo hemos visto, es reiterativo, es el mismo PowerPoint, así que vamos a empezar desde ahí. Vamos a empezar desde acá. Buenas noches a todos. La idea siempre es la misma. Voy a tener silenciado todos los micrófonos de ustedes por la sencilla razón de para que ustedes no hagan ruido sobre el sistema y distraigan, porque ustedes vieron que Zoom toma el sonido más fuerte y lo habilita el micrófono, y por ahí deshabilita el mío y habilita el de algún ruido por una moto que pasa por la casa de ustedes o lo que fuera, ¿no? Bueno, vamos a ir comenzando. Habíamos hablado en la última charla que habíamos tenido hace 48 horas apenas, sobre los fusibles. ¿Qué es lo que es exactamente? Es un fusible, es un dispositivo en la red que nos brinda básicamente la protección del cable o de la fuente que lo está alimentando. Es un limitador de corriente, es decir, que cuando pasa una corriente demasiado alta,
considerando la calibración de ese fusible, está preparado para que se desactive, o mejor dicho, se active y se funda, separando el circuito por una pérdida de aislación o por un alto consumo de la fuente, protegiendo la fuente, ¿no? Forma parte de un sistema que se coordina para dar selectividad a un circuito. Es decir, un fusible no está puesto al azar como para, ya vamos a ver que está interrelacionado básicamente con el termomagnético y de qué forma, ¿no? Yo lo voy a tratar de hacer lo más didáctico posible porque no es un tema fácil de comprender, es muy interesante, pero no es un tema fácil. El principio de funcionamiento, vamos a ir rápido, se trata de un filamento calibrado que tiene un determinado largo, que tiene un determinado índice de conductividad. Lo habíamos visto en la charla pasada, que este índice depende de la naturaleza del material y que también tiene una sección determinada. La conjunción de esos tres parámetros me dan lo que se llama la resistencia. Es decir, tengo una resistencia que va a ser igual al ρ, que es el tipo de material que estamos utilizando, por el largo, o sea, más largo es el filamento, más alta es la resistencia. No es lo mismo 1 metro que 100 metros en un cable, supongamos, ¿no? Entonces, tenemos el tipo de material, ustedes saben que puede ser cobre, puede ser aluminio, que puede ser latón, o puede ser lo que fuera. Este ρ está representando al material. L está representando al largo de ese material. Y S está dividiendo. Está dividiendo, quiere decir que es la sección, a mayor sección, como está dividiendo, tenemos una menor resistencia. Menor es la sección, mayor es la resistencia, por lo tanto, esta resistencia de alguna manera, basándonos en estos tres parámetros, la podemos regular. Por ella circula una determinada corriente y el principio de funcionamiento es simple. Si tenemos una resistencia, si yo tengo una resistencia y tengo una corriente, multiplico la resistencia por la corriente esa al cuadrado. Permítanme que voy a seguir admitiendo gente que está entrando. Admitimos todo. Estamos. Esta resistencia yo la multiplico por la corriente al cuadrado y vamos a tener una potencia, que esa potencia no tiene otra forma que disiparse de manera calórica, es decir, se representa ahí con un calor, por lo tanto, esta resistencia, dependiendo básicamente de la corriente al cuadrado, va a fundirse porque eleva su temperatura. ¿Está bien? Con la particularidad que aquí en el centro se eleva más la temperatura porque no tiene cómo disiparlo más que en el aire. Sin embargo, aquí, a las orillas, está en contacto con otro material que este material le hace de disipación o de disipador, por lo tanto disipa rápidamente el calor y la temperatura en esta zona y en esta zona del filamento no se calienta tanto como en el centro. Por eso algún fusible nosotros lo vamos a notar quemado en el centro y no a las orillas. Esto nos va a dar una pauta, que ya la vamos a ver dentro de un ratito. Cuando hay calor, se funde separando el circuito. Y tenemos, por un lado, la potencia, que es esta, y la corriente, por otro lado. Supongamos, habíamos dicho que siempre la resistencia vale 1, pero hay un micrófono abierto, por favor. Deben ser de los últimos que ingresaron, por favor, lo anulan. La corriente al ser 1, 1 al cuadrado es 1, por 1, la potencia es 1, es decir, 1 por 1, acá tengo este valor. Pero si la corriente es 2, 2 al cuadrado es 4, por 1, 4. Es decir que cuando yo tengo una corriente de 1, acá voy a tener 4. Fíjense que ya voy formando una curva que tiene una determinada pendiente, se llama, ¿no? Si la corriente ya vale 3,
3 al cuadrado es 9, por 1, 9. Por lo tanto, yo aquí, fíjense cómo va trazándose esa curva y cómo crece rápidamente la potencia de disipación si la corriente aquí va aumentando de a 1. ¿Mm? Rápidamente la temperatura que se desarrolla entonces en el filamento crece rápidamente de manera, como nosotros decimos, cuadrática. Tenemos acá la misma curva, pero representada en base al tiempo y a la corriente, en donde vamos a ver que para una determinada corriente que le llamamos nominal, que es corriente normal, la curva del fusible, que es esta roja que está acá, por ejemplo, dibujada, no se toca nunca. Quiere decir que con una corriente nominal, la temperatura que desarrolla el filamento no es suficiente como para que el mismo se funda y se va disipando el calor, por lo tanto la temperatura no va aumentando. Sin embargo, si la corriente aumenta, rápidamente toca a la curva. Tenemos aquí la curva, un pequeño incremento en la corriente, ya la corriente toca y a un determinado tiempo se funde el fusible. Si la corriente, ahí ya se funde el fusible que me está representando, y si la corriente aún es mayor, vamos a ver que el fusible se funde más rápidamente. ¿Sí? Inclusive podemos ver que se funde con una mayor cantidad, con una mayor intensidad. Este diagnóstico nos permite, como yo les explico rápidamente, muy rápidamente, vamos a notar que el diagnóstico que tenemos en el fusible, si vemos que un fusible se ha quemado en el centro por esto, es porque ha pasado una corriente un poco más elevada nada más, un poco más elevada nada más, que la corriente nominal. Entonces ha elevado la temperatura, elevó la temperatura, en el centro se elevó más que a los costados, el centro alcanzó a fundirse y los costados no, porque tiene disipación, porque utiliza el material que tiene al lado como disipador. En cambio, podemos ver, notar que eso ha sido por consumo, es decir, no fue un cortocircuito esto. Esto fue un consumo. Por favor, alguien tiene un micrófono abierto. A ver si lo voy a tener que apagar. Ahí está, lo silencio. Si nosotros tenemos vemos que ha desaparecido el filamento con mayor medida, como por ejemplo en este caso, podemos decir que es un consumo elevado. Ha superado bastante la corriente nominal. Ahora, cuando ya veamos que ha desaparecido todo el filamento y vemos que la vaporización que produjo el calor de este material, del filamento, se encuentra impregnada inclusive en los materiales del costado, podemos decir que ha sido una disrupción violenta, a tal punto que se ha vaporizado el material y se ha pegado contra los materiales que están al costado. En este caso sí podemos decir que es un cortocircuito el que ha hecho que este sistema haya actuado, ¿no? Un sistema de fusible y haya actuado de esa manera. El diseño del fusible es básicamente parecido a esto, dos bornes con un filamento de determinada manera. Esta sección nos permite a nosotros poder calibrarlo, es decir, no poner 5 amperes, 10 amperes, 15, 16, lo que nosotros necesitemos, lo vamos a lograr manejando esos parámetros que habíamos visto antes. Que R es igual a ρ, que es el tipo de material, por el largo y por la sección que nosotros tenemos. Se produce el plasma en la fundición. Este plasma, como yo les comentaba anteriormente, este plasma es el plasma es el fuego. Lo que nosotros vemos de la llama es un fuego. Ese fuego tiene la particularidad de ser partículas ionizadas, por lo tanto son conductoras. Y mientras haya fuego, la corriente sigue circulando por el fuego, porque es conductora. Ejemplo de ello, yo les daba el otro día la soldadora eléctrica. Cuando nosotros soldamos,
provocamos la chispa del electrodo contra el material que queremos fundir y se establece la chispa, lo separamos unos pequeños milímetros y se genera el plasma. Por el plasma propiamente dicho, sigue circulando la corriente, la temperatura es tan elevada que funde inclusive el material que va a servir de aporte para la soldadora. Pero acá nosotros no queremos soldar absolutamente nada, justamente lo contrario. Lo que queremos es que la corriente se interrumpa y lo más rápido posible. Para que la corriente desaparezca lo más rápido posible, este plasma que está acá tiene que apagarse en un tiempo breve. Ahora, ustedes saben que el fuego está basado en 3 parámetros. Uno de ellos, para que haya fuego, y lo dicen esto los bomberos, lo saben perfectamente, tiene que haber temperatura, obviamente que aquí tenemos temperatura, tiene que haber un combustible, en este caso el combustible es el mismo material que se va vaporizando, y tiene que haber oxígeno. La temperatura resignamos y lo aceptamos, lo vamos a tener porque hay una circulación de corriente excesiva, la vamos a tener a la temperatura. El combustible forma parte de esta misma vaporización que se produce desde el filamento, ese material que está vaporizado. Entonces, lo único que podemos luchar nosotros es con el oxígeno. Al tener estos 3 parámetros, tenemos fuego. Lo único que puedo luchar yo es limitar la cantidad de oxígeno que va a alimentar ese fuego. Entonces, van a observar ustedes que vienen encapsulados los fusibles. Estos fusibles, lo habrán notado ustedes, muchas veces viene con una cápsula de vidrio para evitar que ingrese el oxígeno y alimente así el fuego. De esta manera, el fusible puede actuar mucho más rápido que lo que pensamos anteriormente. Ahí la llamarada va a ser mucho más chica porque consume rápidamente, va a consumir rápidamente el oxígeno que está en ese pequeño volumen que encierra la cápsula de vidrio. O sea, la solución estaría en limitar la cantidad de oxígeno. Otra solución que nos brinda en este caso los fusibles NH, se reduce la sección también para calibrar el fusible y se produce el plasma de la fundición, o sea, se funde el filamento dentro de un medio que va a estar controlado. ¿Cómo es esto? Bueno, este fusible es el primero fusible calibrado como el que veíamos anteriormente. Tiene bornes en sus extremos que nos permite la conexión con nuestros circuitos y tiene una cápsula de cerámica. Allá dentro de esa cápsula de cerámica, lo ideal sería que siga existiendo oxígeno. La forma en que el oxígeno no esté más es llenarlo con arena de cuarzo. La arena de cuarzo tiene una particularidad que de manera química no tan solo saca el oxígeno, desaloja el oxígeno, sino que tiene una particularidad que deja que actúe el fuego, la fundición, pero no deja prácticamente que haya el plasma, no se establece el plasma, por lo tanto se logra de esta manera una corriente interrumpida rápidamente. No sé si soy de todo claro. Tipos de fusibles, bueno, tenemos fusibles NH, los NH son estándar o GL, que son generalmente para proteger aparatos o conductores. Tenemos los GTR, que es para la protección de transformadores. Como yo les decía, los fusibles pueden proteger cables o pueden proteger equipos. En estos casos, los primeros son para los cables, los segundos es para transformadores. También tenemos para protección especial de motores. ¿Y esto por qué es? Y porque en el momento de arranque los motores suelen tomar una corriente de arranque muy superior, entonces tiene que el fusible poder soportar esa corriente sin que salte, si no, no nos serviría. También para semiconductores, que son equipos electrónicos, o para protección de capacitores, básicamente.
La curva de respuesta de fusible, como podrán ver, y acá vamos a entrar a ver lo que nos va a unir al tema que sigue, que es la selectividad. Y nosotros podemos lograr selectividad en base a una curva. Estas son curvas de fusibles, NH en este caso. Fíjense, acá tengo, la primera es la curva de un fusible de 6 amperes. Fíjense que un fusible de 6 amperes con 10 amperes no salta nunca, miren, no salta nunca. Porque básicamente cada fusible salta con el 60% de sobrecarga. Salta con el 60%. Quiere decir que un fusible de 6 amperes más el 60% estará saltando allá cerca de los 11 amperes, acá arriba, muy lejos. Pero fíjense, más de 10.000 segundos. ¿Está bien? Más de 10.000 segundos. Aquí tenemos una curva, una segunda curva, que es la curva para el fusible de 10 amperes, de 16, de 20, de 25. Bueno, nosotros vamos a trabajar en este ejemplo de selectividad con una curva de un fusible de 32, para que ustedes lo tengan en cuenta. Esta curva después la vamos a copiar en otro archivo para que lo podamos seguir viendo. Eh, perdón, lo hice rápido, pero obviamente cuando circulen acá yo tengo 10, acá tengo 11, 12, 13, 14, perdón, 10, 20, 30, 40, 50. Acá tengo 20 amperes. Un fusible de 20 amperes, yo sigo esta curva, 20 amperes, un fusible de 6 amperes para 20 amperes circulando, van a saltar a los 10 segundos aproximadamente. Si tengo 20 amperes y tengo un fusible de 10 amperes, fíjense, va a saltar, sigo, acá toca, me sigo para acá y me dice más o menos cuándo va a saltar. Acá tengo 100, acá tengo 200, 300, 400, aproximadamente a los 500 segundos saltaría un fusible de 10 amperes si le hago circular 20. ¿Me siguen hasta acá? Esto es lo que se llama las curvas características de un fusible, dependiendo si es GTR, si es estándar, si es... Esta curva puede cambiar su forma y hay varias formas. Cada fusible tiene su forma de actuación, ¿no? Conjunción entre un seccionador y un fusible. Nosotros habíamos visto anteriormente que era un seccionador. El seccionador, ya lo habíamos visto, era un dispositivo que sirve para separar, es un separador de la línea físicamente, y tenemos seccionador fusible, que es la conjunción de ambos. Se une la función de ambos en un solo dispositivo, lo habíamos visto rápidamente de qué se trataba, además de la separatividad, me da la protección, obviamente, y se le suma la capacidad de manejar una potencia si se convierten seccionadores fusibles bajo carga. Nosotros podemos entrar con algo de carga, no es como para maniobrar mucha corriente, pero se pueden hacer. Existen normalmente los APR, que son equipos que se utilizan mucho en distribución, en la vía pública, en intemperie, y se llama sistema APR, obviamente es unipolar, y el APR quiere decir alto poder de ruptura, es decir, que tiene la posibilidad de limitar las corrientes de cortocircuito. Existen unipolares o también existen sistemas de seccionadores fusibles bajo, pero multipolar, de 1, 2, 3 y hasta 4 polos. ¿Tá? ¿Cómo los representamos en un unifilar? Bueno, acá tenemos un seccionador de 100 amperes con un fusible de 63 amperes, GTR, tamaño 00. Estoy dando cualquier cosa. O también podemos tener representado en un unifilar algo parecido a esto y nos está diciendo que es un seccionador del tipo XS que maneja 100 amperes nominales, pero que tiene colocado un fusible de 15 amperes estándar.
¿Cuál es la particularidad de esto? Es que es autoexpulsable. ¿Qué quiere decir? Que cuando el fusible se quema, se abre automáticamente. ¿Mm? En estos casos no es autoexpulsante, sino en este caso sí. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es el interruptor termomagnético. Hasta acá es lo que habíamos visto en la charla anterior. Vamos a ver qué es un interruptor termomagnético. La función son varias. La principal obviamente es interrumpir el flujo de corriente. Interrumpirlo. Tanto de la corriente nominal como de la corriente de cortocircuito. Pero ahora vamos a ver qué es una corriente nominal y qué es una corriente de cortocircuito. Cumpliendo, además de interrumpir la corriente, tiene que cumplir una determinada función de selectividad. Es decir, que si yo tengo varios dispositivos de protección, tiene que actuar primero el que está más cerca de la falla y que tiene la posibilidad de retirarme un sector del circuito que no afecte mayormente, sino que afecte solamente la sección o el lugar donde está ubicada la falla y no en cualquier otro lugar. Función. Pero, ¿qué es una corriente nominal? Se define como el parámetro de la corriente máximo esperado en condiciones normales de servicio en un determinado circuito. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, ustedes saben que un circuito IUG podemos esperar 16 amperes y decimos, esa es nuestra corriente nominal, 16 amperes. No vamos a superar eso. Entonces, decimos que es la corriente máxima esperada y que es normal, que no debería saltar ningún circuito si tenemos ese tipo de corriente, esa cantidad de corriente. Es simple, eso es la corriente nominal. Cuando nosotros vamos y le decimos a nuestro proveedor de insumos y le decimos dame una pía o dame un interruptor termomagnético de 25 amperes, estamos marcando la corriente nominal de ese equipo. ¿Y qué es una corriente de cortocircuito? Acá viene lo interesante, que no todos lo tienen muy en claro, pero he recibido muchísimas consultas de este tema. Es la corriente de falla que podemos esperar en un circuito ante la pérdida de una aislación. Es decir, entró por un motivo X, hay una pérdida de aislación, o se tocan dos conductores en los extremos, o lo que fuera, aparece lo que nosotros denominamos una corriente de falla, o también conocida como una corriente de cortocircuito. ¿De quién depende esa corriente de cortocircuito? Depende de la fuente a la cual está alimentada. Si vamos a hilar más fino, hay otros factores que influyen sobre una corriente de falla y para calcularla exactamente, tendríamos que tener en cuenta motores que están conectados en la red, y se hace verdaderamente complicado. Pero para los fines que tiene un categoría 3 o para los fines prácticos que nosotros requerimos para poder pedir un termomagnético de una determinada capacidad de poder de ruptura, porque tiene que abrir el interruptor. Imagínense que están pasando 4.000, 5.000 amperes y el interruptor tiene que abrir. Entonces, tenemos que calcularlo. ¿Y qué más da si pasa en 4.000 o 4.100 o 3.980? En realidad, lo que nosotros tenemos que saber es que por ahí vamos a tener una falla de 4.000 amperes o 4 kiloamperes, que vendría a ser lo mismo. Como yo les digo que depende como yo les digo que depende de la fuente, ¿quién de ustedes no se ha puenteado alguna vez una pila? Y al poner una pila de esta manera, es decir, yo si puenteo la pila y genero un cortocircuito, es decir, cierro, genero una corriente de cortocircuito en la pila. Obviamente que la capacidad de cortocircuito que tiene una pila es relativamente la energía acumulada en su interior
de manera química es relativamente baja. Entonces no alcanza realmente a calentar absolutamente nada. Y si yo considero que el cable que puenteo tiene una resistencia despreciable, la corriente que se establecería como de cortocircuito únicamente está limitada por la resistencia interna de esta batería, nada más. Entonces, vamos a tener una corriente alta, lo que pasa es que normalmente no la medimos, pero si la dejamos así un tiempito, vamos a ver que la pila se descarga, no tenemos más energía. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una batería de un auto? Estoy seguro que más de una vez ustedes han probado hacer esto, es decir, puentearlo, bornes, y aparece un gran chispazo. Eso es lo lógico. Si la batería, por ejemplo, es de 100 amperes hora, ¿qué quiere decir 100 amperes hora? Que puede estar una hora entregando 100 amperes. Eso quiere decir la capacidad de esta batería, la energía acumulada que tiene esta batería, por eso se le llama acumulador también. La batería tiene acumulada una energía equivalente a 100 amperes en una hora. Ahora, ¿cómo podemos calcular esta corriente que se establece aquí si yo hago un cortocircuito? Imagínense que es el cable y lo único que me va a limitar es la resistencia interna de la batería y la capacidad de entregar. El poder de cortocircuito, ¿cómo sería? Tengo, si entregaría 100 amperes en una hora y yo agarro y pongo 100 amperes por 3600, me está dando más o menos la energía que tengo acumulada, pero la divido imaginando que el cortocircuito dura medio segundo, y les puedo asegurar que medio segundo de un cortocircuito es enorme el tiempo, tiene que ser mucho más chico. Eso nos daría una idea aproximada de la corriente que puede llegar a entregarnos una batería. Es por eso que los autos de carrera, habrán notado ustedes los autos de rally, o los aviones, tienen un corta corriente. ¿Por qué? Porque ante un accidente, si la batería entra en cortocircuito, imagínense que tenemos combustible dando vuelta y estos fogonazos otorgados por baterías que nos van a entregar toda su energía, aproximadamente esto, es enorme la energía y por eso se prende en fuego rápidamente y de manera muy fácil. Por lo tanto, generalmente tienen cortacorrientes para evitar este tipo de inconvenientes, ¿no? Si consideramos que el cable tiene una resistencia despreciable, lo único que limita la corriente de cortocircuito es la resistencia interna de la batería. No se van a establecer los 720.000 amperes, pero les puedo asegurar que va a ser una corriente enorme la que se produce aquí y van a ver que inclusive, aunque ustedes pongan acá cables muy grandes, de 35 milímetros por ejemplo, van a notar que inclusive llegan a calentarse por poco tiempo que estén conectados, porque la energía que fluye realmente es enorme. Si es en la distribución eléctrica de calle, que es lo que nos acerca un poquito a nosotros, porque nosotros estamos hablando de la energía de tipo industrial, la que manejamos nosotros, la fuente que tenemos, además de otra fuente, y para no hilar tan fino, pero la fuente básicamente es el transformador. Y las consideraciones que tenemos que tener para tener idea de lo que es una corriente de cortocircuito consideran más o menos lo mismo. Es decir, depende de la fuente. La corriente de cortocircuito también va a depender de la fuente que lo provee. Más grande es el transformador, mayor será la corriente de cortocircuito que podrá entregar. Es decir, yo aquí, cada transformador entrega una potencia nominal. ¿Qué es la potencia nominal? Fíjense ahí, yo les estoy indicando que ese transformador tiene 30 kilovolt-ampere. Esa es la potencia nominal. Esa es la potencia nominal. Ejemplo, si yo tengo un transformador de 100 kiloamperes, y esto es un cálculo rápido, no quiere decir que esto sea así, pero ustedes rápidamente a un transformador de 100 kVA saben que les puede entregar 150 amperes por fase. Eso es un cálculo rápido, ¿sí?
Si ustedes dicen, encuentro un transformador de 200 kVA, lo multiplican por 1,5 y automáticamente saben qué corriente entrega ese transformador. Un transformador de 200 kVA entregaría 300 amperes. Bueno, uno de 100 kVA multiplicado por 1,5 me da 150 amperes. Y aquí aparece lo que deberíamos técnicamente compararlo con la resistencia interna, porque lo único que limita, también como en el caso de la pila o en el caso de la batería, lo único que limita la corriente de cortocircuito es todo lo que tiene el transformador, su resistencia interna. Esa resistencia interna está dada por una saturación en el núcleo, lo que fuera. La corriente de cortocircuito, para hacer un número rápido y grosero, son los 150 amperes que entrega el transformador dividido el 4%, que es esta tensión de cortocircuito. Todos los transformadores tienen una tensión de cortocircuito que aproximadamente es el 4%. Algunos son el 3,85, otros son el 3,9, el otro es 4, el otro es 4,1, pero si consideramos el 4% no va a haber problema. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a los 150 lo divido por el 0,04, la corriente de cortocircuito de este transformador es aproximadamente 3.750 amperes, es decir, 3,75 kiloamperes. Entonces, si tenemos una corriente de 3,75 kiloamperes, pero eso es a bornes del transformador, es decir, así como lo hicimos a bornes de la pila y a bornes de la batería, esto es acá, a bornes del transformador. La única limitación que tiene el cortocircuito es la resistencia interna del transformador y la saturación magnética que tiene su núcleo dentro. Ya vamos a entrar a hilar muy fino, pero es básicamente eso lo que me está limitando a mí la corriente de cortocircuito. Esta resistencia interna está representada por la tensión de cortocircuito, ese 4%, este 4% que yo les había comentado en principio. Entonces tenemos una corriente de 3,75 kiloamperes, pero eso es a bornes del transformador. Y si el cortocircuito es una distancia del trafo, por ejemplo, si tengo 500 metros, que es una distancia grande ya para lo que es una distribución, y el cortocircuito se va a dar allá en el extremo de los 500 metros, obviamente que este cable que está aquí, este cable que está acá, es un cable que le va a otorgar una resistencia que se va a sumar, porque está en serie, con la resistencia interna del transformador. El conductor, este conductor, atenúa la potencia, es decir, acá yo tengo una potencia de cortocircuito equivalente a los 3,75 kA, pero como yo estoy agregando aquí un cable, lo que está haciendo es bajar la intensidad. Entonces, lejos de ese transformador, y dependiendo del cable, de su sección y demás, vamos a tener una impedancia. Me estoy quedando sin tiempo, los invito para que cortemos y dentro de un ratito nos volvamos a comunicar. Estoy grabando así que vamos a tener que esperar aproximadamente unos 10 minutos y nos volvemos a juntar. ¿Les parece bien? Dale. Bárbaro. Gracias. Ah.